me siento, saque este momento para elogiarte. Estoy agradecido y aunque otros no te piensen, yo te pienso. Cristo, creo en ti, eres más que mi vida. Cristo, creo en ti. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que posee yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Hay cosas que no se pueden comprar. Hay cosas que el oro, la plata y el dinero no lo pueden. En el libro de los Proverbios dice que la gracia y el favor, si tú puedes elegir entre dinero, entre bienes y la gracia y el favor, dice aquel hombre que estaba bien rico, probablemente uno de los más ricos que jamás han vivido, Salomón dijo: si puedes elegir entre las riquezas de este mundo y el favor de Dios, dice, escoge el favor de Dios, porque el favor de Dios puede lo que el oro, la plata, el poder no puede. El favor de Dios que se manifiesta en la gracia. En el Nuevo Testamento tenemos un buenísimo ejemplo de esa gracia, de ese favor que el Señor Jesucristo demostró. Él vino a una ciudad que en el libro de Josué estaba maldecida. Maldito el que de nuevo reedifique a Jericó. Con su primogénito empezará. Y dice, con el último terminará sus muros. Jericó, la primera ciudad que se enfrentó el pueblo de Israel bajo la orden y el mando de Josué al entrar a la tierra prometida, Jericó. Allí en esa ciudad dice la Biblia que había un varón, un jefe de los publicanos. Un publicano era un recaudador de impuestos. Como los romanos
no querían una confrontación directa con los pueblos, fuera en Hispania, en Bretaña, en Galia o aquí, en Galilea, en Judea, en Idumea. Por eso los romanos hacían un trato con personas que eran de ese pueblo, en este caso judíos, pero que colaboraban con los romanos. ¿De qué forma? Recaudando los impuestos. Por eso estos publicanos, estos recaudadores de impuestos, eran odiados. Era lo que más se odiaba, porque eran de nacimiento judío, de comportamiento pagano o romano. Y dice la Biblia que allí en aquella ciudad de Jericó había uno que no solo era recaudador de impuestos, no, él era el jefe. Y tienes que saber que esos publicanos, los que recaudaban los impuestos, ellos cuando te pedían el impuesto, no solo te pedían lo que el imperio romano les pedía a ellos, sino que ellos también muchas veces duplicaban los impuestos para quedarse con la mitad del impuesto. Por eso los judíos más todavía le odiaban, no solo porque eran recaudadores de impuesto, sino también ladrones, literalmente ladrones. Y allí en Jericó había uno llamado Zaqueo. Y Zaqueo, la Biblia nos dice que era una persona de estatura baja. Era rico. Significa que él robaba a los que le robaban. Él era el jefe, imagínate. Él, a los que recaudaban los impuestos, seguramente él también le pedía más dinero todavía. Significa que él robaba a los que robaban. Si quieres llamarle así, era un capo, un padrino, el jefe. Y él había huido de aquel hombre de Galilea. Él había huido de los milagros que este hombre hacía. Y dice la Biblia que él quería ver a Jesucristo. Pero ¿sabes qué? Aunque tenía tanto dinero, ni su dinero le pudo conseguir una cita con el Señor. ¿Sabes, querido oyente? Mire, para nosotros cristianos, generalmente para todo ser humano, en los proverbios dice: de lo más que se cuida, se guarda de tu corazón. Sea de avaricia, de odio, de lo que sea, guarda tu corazón, porque de ahí fluye la vida. Si tu fuente ahí está podrida, amarga, todo lo que sale tiene ese gusto. Y él, Jericó, aquí, Zaqueo en Jericó, él era el jefe. Tenía dinero, quería buscar al Señor, pero ni el dinero le daba acceso al Señor. Nadie de nosotros tiene, por causa del dinero, acceso más a Dios o no. ¿Amamos el dinero? No, de ninguna forma. ¿Le seguimos al dinero? Ni pensar. ¿Pero se necesita dinero en la vida? Sí, el dinero se necesita. El uso del dinero, Jesucristo dice que lo tenemos que hacer con el temor a Dios, con respeto. El apóstol Pablo, él no dice: el tener dinero es la raíz de toda maldad. No, sino el amar el dinero. El tener el dinero no es pecado, pero el amarlo sí. ¿Por qué? Porque el dinero, los bienes,
Lo que te quieren transmitir son dos cosas. Primero, lo que te dice el dinero, los bienes, es esto. Si me tienes a mí, todo está bien. Y confía en mí. Y son dos cosas que Dios el Padre ha reservado para Él. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Eso es lo que Él quiere que tú digas en lo profundo de tu corazón. Si yo te tengo a ti, Señor, todo está bien, y solo en ti confío, Señor. Jesucristo, Él no nos ha prohibido tener dinero, pero Él no ha dicho el peligro de tener una relación emocional con el dinero. Hay personas que tienen una relación emocional con el dinero. Eso se llama avaricia, el amor al dinero. Hoy, en esta enseñanza, querido oyente, quiero compartir con vosotros y quiero ser absolutamente honesto. Os quiero contar de un ejemplo de mi vida, de nuestra vida, pero también a través de la palabra de Dios quiero enseñarte la importancia de tener una relación limpia con el dinero, las finanzas, los bienes. Y también vamos a tratar la pregunta si es necesario que cristianos hoy todavía den el diezmo, porque nosotros cristianos aprendemos y sabemos que según Romanos 6:14 ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y sabemos lo que dice Romanos 8:1, que no hay condenación ninguna para los que están en Cristo Jesús. Por eso, Gálatas 3:13 dice que Cristo nos ha librado de toda maldición de la ley, porque estaba escrito que toda la maldición la iba a recibir aquel que estaba colgado sobre el madero, que era Jesucristo. La pregunta para nosotros hoy en día, y tenemos que saber una cosa, querido oyente, el dinero no es lo más importante, no, pero tiene cierta importancia, sí. ¿Por qué? Si no fuera así, entonces tú no vas a trabajar 8, 10, 12, 16 horas al día. Ahí te das cuenta la importancia del dinero. Hoy quiero compartir con vosotros, queridos, cómo es eso, cómo Dios nos bendice. ¿Qué significa ser eso, ser bendecido de Dios? Y otra pregunta que vamos a tratar, ¿tienen cristianos que dar hoy el diezmo? ¿Sí o no? Déjame primero tratar esta historia. Zaqueo, Lucas 19. Él no podía ver al Señor Jesús. Era lejos de la gloria y corto de estatura. No podía verle. Pero Jesucristo pasó por allí, alzó la vista hacia arriba y dijo: Zaqueo, date prisa. Las cosas de Dios se hacen con prisa. Y dice, porque hoy es necesario. Era necesario, este día era necesario, era la hora, era el momento de Zaqueo. También en Juan 4 dice la Biblia, era necesario que tuvo este encuentro con esta mujer en el pozo de Jacob. Le era necesario pasar por Samaria. Le era necesario a Jesucristo encontrarse con Zaqueo. Y Jesucristo entra a la casa. No dice la Biblia nada que él estuvo predicando. No. Él dijo, date prisa. Hoy tengo que estar en tu casa, comiendo, bebiendo. Y al verlo todos los otros, murmuraban, enfadados. ¿Cómo éste puede entrar con un hombre pecador?
Así tengo una pregunta. Si Zaqueo era pecador, entonces vosotros, ¿qué sois? Pero durante la comida, imagínate, y quiero que te lo puedas imaginar un poquito. Zaqueo, corto de estatura, pero con ropa muy buena, de Yves Saint Laurent o Armani o whatever. Imagínate, todos vestidos con lo mejor que te puedes imaginar. Los amigos de Zaqueo, sus esposas, una fiesta impresionante. Porque Zaqueo tenía dinero para hacer fiestas. Y seguro tenía cocineros con 1 o 2 o 3 estrellas de Michelin, seguros. Pero la Biblia no nos dice que Jesucristo predicó en la casa de Zaqueo. Zaqueo mismo se puso de pie y dijo: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes lo doy a los pobres. ¿Has oído? Su conciencia le estaba diciendo: oye, la mitad de tus bienes no te corresponden, no son tuyos. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuatruplicado. Me hubiera gustado ver las caras de sus amigos alrededor de Zaqueo. Me hubiera encantado ver sus caras. Pregunta, ¿le dijo a Jesucristo que hiciera eso? No. Y dice la Biblia que Jesucristo dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Y eso es muy importante, hijo de Abraham. A otra mujer Jesucristo le dice: hija de Abraham. Y a Zaqueo le dice: hijo de Abraham. ¿Por qué esta historia es tan importante? ¿Por qué este momento es tan importante? Porque vemos que Jesucristo entra a la casa sin decir nada. Él no dijo nada. Él vino para visitar a Zaqueo, para estar con él. Otra razón, porque para nosotros esto es tan importante, es porque hay una revelación en esto impresionante que es Lucas 19. Y Lucas 19, yo sé que va a ser una gran revelación. Viene detrás de Lucas 18. Y tú dices: ¿y eso qué importa? Déjame explicarte una cosa. Unos días antes que Jesucristo fuera a Jericó, dice la Biblia en Mateo 19, Marcos 10 y Lucas 18, que un hombre rico, principal, vino y le preguntó: ¿qué tengo que hacer, Señor, para heredar la vida eterna? ¿Qué mandamiento tengo que cumplir? Y Jesucristo le dijo lo que tenía que hacer. Este hombre dijo: ya lo he hecho todo. ¿Pero qué me falta? Hay algo que me falta. Y Jesucristo dijo: aún te falta una cosa. Déjalo todo, véndelo todo, ven. Dáselo a los pobres. Y ahora oye esto, y tendrás un tesoro en el cielo. ¿Quién te imaginas que era el tesoro? Era Jesucristo. Y dijo: ven, sígueme. Y ahora oye la palabra. Entonces él se fue. Oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. En otro lugar dice que él estaba aturbado por lo que había oído. No era lo que él esperaba. Pero él, afligido por la palabra. Él era afligido por la palabra. En Lucas 18 vemos a una persona del Antiguo Testamento. Conocía la Torá, la ley, los profetas. Conocía aquel salmo que es la única vez que habla directamente de la vida eterna. En otros lugares del Antiguo Testamento aparece la vida eterna, pero nunca tan claramente como en Salmo 133. Vida eterna. Él era judío, sabía y conocía la vida eterna.
Él tenía la vida lujosa, sí. Tenía la vida con muchos bienes, sí. Pero su dinero no podía comprar la vida eterna. Y él sabía, este hombre me puede ayudar. Y este hombre seguro me va a decir cómo puedo alcanzar la vida eterna. Y Jesucristo le dijo, felicidades por esta pregunta. Buena pregunta. Vamos, ¿quieres la vida eterna? Déjalo todo, sígueme. Y tendrás el tesoro más grande que te puedes imaginar. Este hombre se fue. Era judío, principal del Sanedrín. Era rico, era joven, pero era afligido por esa palabra. Luego, unos cuantos días después, se encuentra con Zaqueo. Y ahora viene una cosa graciosa. Pregunta, ¿Zaqueo le preguntó algo de la Biblia? No. ¿Zaqueo citó algún texto del Antiguo Testamento? No. No. Zaqueo solo quería ver a Jesucristo. ¿Sabes, querido oyente? Mire, a lo largo de los años como ministro y pastor y predicador me he dado cuenta. Me he encontrado con mucha gente que conoce o se cree conocer supuestamente Biblia, se cree. Pero no les sirve nada. Pero hay otros que a lo mejor no saben dónde está el versículo escrito, pero conocen a Jesucristo personalmente. ¿Por qué? Porque ellos no tienen una relación con una denominación, una relación con reglas. Ellos tienen una relación con el Maestro que ha resucitado entre los muertos. Son como Zaqueo, corto de estatura, lejos de la presencia de Dios, pero la gracia que se manifestó en la vida de Zaqueo fue que no fue Zaqueo el que fue el Señor, fue el Señor que vino a Zaqueo. Y así somos todos. No es que tú y yo buscamos al Señor, no. Fue Él el que vino a nosotros. Pero ¿sabes qué? Esa gracia, ese agradecimiento en Zaqueo, mira lo que provocó. Dice la Biblia que él mismo se puso en pie. ¿Por qué se puso en pie? Porque el pobre era tan pequeño que si se queda sentado, menos todavía le ven. Y ¿sabes? Se puso en pie y dijo, Señor, la mitad de mis bienes le doy a los pobres. ¿Sabes qué? Hay algo que se llama agradecimiento. Agradecimiento. Me han preguntado muchas veces, Pastor, ¿nosotros cristianos tenemos que dar el diezmo? O me han dicho, Pastor, pero el diezmo es algo del Antiguo Testamento, ya en el Nuevo ya no se tiene que dar. Y voy a confesar una cosa. Honestamente no me importa tanto si es del Antiguo o del Nuevo Testamento. Mi única pregunta es esta: si el diezmo funciona. Porque si no funciona, os voy a confesar una cosa, no me importa si es el Nuevo o el Antiguo Testamento, no lo hago. Si algo no funciona, ¿para qué narices lo voy a hacer? Pero si algo funciona, entonces lo haré. Porque si funciona, me va a bendecir. Cuando nosotros venimos al reino de Dios, cuando somos salvos, cuando uno se convierte en un discípulo de Jesucristo, acuérdate que la palabra cristiano aparece solo 3 veces en el Nuevo Testamento, pero la palabra discípulo va de 268 veces. Somos discípulos de Jesucristo. Y cuando uno va a la iglesia, uno aprende poco a poco cosas de la iglesia. Por ejemplo, ser puntual. ¿Hay algún mandamiento que dice, así dice el Señor, tenéis que ser puntual? No.
El que no es puntual se pierde muchas cosas en la vida. Uno aprende a levantarse por la mañana y los domingos a la iglesia, a alabar, adorar al Señor, a estar en comunión con los hermanos. Cuánto me alegré cuando me dijeron vamos a la casa del Señor. Y luego cuando uno crece poco a poco en la iglesia, aprende que los domingos o los días que haya culto se dan ofrendas. Y algunos se levantan para dar el diezmo. ¿Pero qué significa eso, dar el diezmo? ¿Y por qué se levanta? Pregunta, ¿es necesario dar el diezmo? Si yo soy un hijo de Dios, entonces ¿para qué voy a vivir y cumplir algo que estaba escrito en el Antiguo Testamento? Ahora tenemos que saber una cosa. Cuando uno lee la Biblia, uno aprende que en un momento muy puntual, Abraham dio los diezmos. Génesis 14. No sabemos si lo hizo muchas veces, pero en esta vez lo hizo. Esta vez lo hizo. Si lo hizo muchas veces, lo dudo, y lo digo ¿por qué? Porque para que Abraham dé los diezmos, él tuvo que encontrar a alguien en el Espíritu. Y lo encontró en un sacerdote que estaba a los pies, vivía a los pies de Jerusalén, en un lugar llamado Salem. Cuando tú estás en Jerusalén, miras a la derecha para abajo, allí está Salem. Y allí vivía Melquisedec. No sabemos si Abraham daba siempre los diezmos, pero en este caso los dio. Es interesante que está escrito, y dio los diezmos de todo. Y Melquisedec oró por él y le bendijo. Luego su nieto, que estuvo con Abraham 15 años en la misma carpa, en la misma casa, en la misma tienda. La Biblia dice en la carta de los Hebreos que Jacob estuvo con Isaac y con Abraham en la misma tienda, carpa, casa. ¿Cuántos años? 15. 15 años estuvo. Y es una cosa interesante porque su nieto, el nieto de Abraham, Jacob, cuando él huye, él dice, Señor, si tú me ayudas y si tú me bendices, yo te daré los diezmos. ¿De dónde había aprendido eso? Su papá Isaac nunca lo hizo. Parece algo que el abuelo le enseñó. Su abuelo Abraham se lo enseñó. Luego, cientos de años después, probablemente 430 años después, Dios el Padre da los mandamientos a través de Moisés. Y Él da mandamientos sobre el vivir, el tratar con el próximo, pero también cómo tratar con los diezmos. Él nos dice qué significan los diezmos, cuándo se dan los diezmos, a quién se le dan los diezmos. Y parece que la ley de Moisés organizó los diezmos. Nunca lo inventó, pero sí lo organizó para los sacerdotes, para el sumo sacerdote, para el templo. Los sacerdotes, los levitas, ellos no tenían herencia. Ellos no tenían de qué vivir. Por eso Dios el Padre le dio una orden que todos los otros pueblos dieran los diezmos de sus cosechas. Y dice también en un pasaje que si uno vivía muy lejos de Jerusalén, o de aquel lugar que el Señor iba a elegir, que entonces que vendiera ese trigo
o esas cabras, ovejas, bueyes, lo convirtiera en dinero, y ahora oye lo que dice en hebreo, y que atara ese dinero a su mano y fuera a Jerusalén, o al lugar que Dios iba a elegir. Se podían dar los diezmos del trigo, de las cosechas, pero también en forma de moneda. Luego, casi 1000 años después, se levanta un profeta. No era la Torá, no era la enseñanza de Moisés, era un profeta. El profeta Malaquías. Y él dice: traed todo el diezmo a la casa del Señor, y probadme ahora si no os bendigo. Y aquí fuera de la ley, porque la ley de Moisés es del libro Éxodo capítulo 20 hasta el final del libro de Deuteronomio. Eso es la ley. Lo otro son las escrituras, los profetas. Y aquí Malaquías reclama al pueblo de Israel que no habían dado el diezmo. Y él dice unas cosas fuertes que hoy todavía he oído decir por ahí. Dice: malditos sois, toda la nación, me habéis robado. Y déjame decirte algo, si tú eres cristiano, déjame decirte algo de todo corazón. Tú nunca fuiste judío. Hay muy poca gente que fue judío y luego cristiano. La mayoría de nosotros eran paganos, de una u otra forma. Esta palabra a la nación, a Israel, me había robado todos, toda la nación, dice. ¿Qué es lo que reclama aquí Dios? Que era el salario de los sacerdotes. Ellos dejaron el templo y se fueron a trabajar. Y Dios el Padre no le echa la bronca a los levitas, a los sacerdotes, sino al pueblo por no cubrir para ellos. Y dice: malditos sois. Hoy en día he oído esta palabra: si tú no das los diezmos, viene maldición sobre tu vida. Eso no es verdad, querido oyente. ¿Sabes por qué? Porque tú no estás bajo la ley de Moisés. Tú estás bajo la gracia. Y bajo la gracia, quiero que estés atento. Atención. No hay maldición, pero sí corrección. No hay condenación, pero sí educación. Jesucristo nos libró de la maldición. Ahora, la pregunta no es si los diezmos es del Antiguo o del Nuevo Testamento, la pregunta es si funciona. Es mi única pregunta. Y permítame en estos minutos que me quedan, os voy a dar un testimonio de mi vida personalmente. Algo que me ha sucedido hace pocas semanas. Mi esposa y yo, la pastora Vicky y yo, desde que hemos venido hace 19 años ahora a España, nosotros fuimos emigrantes en Alemania, allí conocimos al Señor. Yo nací en Almería, pero me crecí en Alemania. A la edad de 23 años conocí al Señor. Entonces, estuve en una iglesia, luego fui pastor en la iglesia. Y cuando todo estaba terminado, un areal de más de 8.000 metros cuadrados de grande, un gimnasio con más de 2.000 metros, jardín, 1.900 metros de grande, imagínate. 5 cultos los domingos. Cuando todo estaba terminado, el Señor le habla a mi esposa y a mí que nos vengamos para España. Nosotros no venimos a España, no porque nos iba mal, no, es a lo contrario, iba a decir algo. Nos iba muy bien, pero el Señor nos llamó. Y cuando uno conoce la voz del Señor, le sigue. Como dice Hebreos 11:8, le sigue sin saber lo que viene.
Cuando venimos para España, el Señor, aquí ayunando y orando, el Señor me dijo que le dijera a la iglesia de Alemania que por favor no me envíe ofrendas, que Dios el Padre me iba a alimentar aquí, que Él me iba a dar todo lo que yo necesitaba. Acuérdate que en ese momento no tenía iglesia, no tenía soporte, nada. Y el Señor nos habló. En julio venimos y en septiembre el Señor nos habló claramente. Algo que nunca habíamos visto así. Y nos dijo, yo voy a alimentar de todo lo que necesitáis, yo os lo daré. Pedídmelo y yo os lo doy. El Señor me dijo, siempre que necesites algo, pídemelo a mí y yo te lo doy. Y el Señor nos dijo, y si yo lo doy, lo único que os pido, que como señal de agradecimiento, deis primero los diezmos, y si queréis luego una ofrenda, pero primero los diezmos. Antes de pagar cualquier cosa, alquiler, luz, lo que sea, primero los diezmos. Me acuerdo de esa palabra, primero los diezmos. Y nosotros vimos, mi esposa y yo vimos milagros impresionantes. Tienes que saber que yo no soy un vago. Yo me he levantado hoy temprano para orar. A las 4 ya estaba despierto, viendo la luna llena, casi llena, orando, leyendo la Biblia. Soy una persona muy disciplinada. Tengo 3 profesiones que he aprendido con diploma y que he trabajado. Diseñador, luego hice soldador especialista, soldando piezas de aviones, de helicópteros. Y luego terminé también la carrera de mecánico general en todo. No es que yo no había aprendido nada, no. Tenía 3 profesiones, pero el Señor me dijo que yo me dedicara completamente a su obra, a predicar el Evangelio, a transmitirle a las personas lo que Él tiene en su corazón. Lo hicimos. Durante todos los años empezamos la iglesia Pasión por Cristo. Y cuando empezó la iglesia Pasión por Cristo, que ahora va a hacer, si no me equivoco, 17 años, en diciembre, ahí el Señor nos dijo, y no solo vosotros vaya a apartar el diezmo primero, sino de todo lo que entra en la iglesia, primero aparta el diezmo. Antes de pagar el alquiler, la luz, lo que sea, coge el diezmo de todo y apártalo. Así lo hicimos. Y pudimos ver milagros. 9 veces nos cambiamos de templo, de local. 9 veces renovamos. 9 veces invertimos dinero. Y cuando todo estaba sin terminado, este templo también, que ahora estamos ampliando y creyéndole al Señor por duplicar la audiencia, la presencia, duplicar las sillas, para que entren unas 2.200 personas. En febrero mejor dicho, orando me vino algo a la mente. Mi esposa y yo nunca tuvimos una casa. O vamos a decir así, antes de casarme compré una en un pueblo de donde yo vengo. Pero esa casa era muy antigua, tenía 900 años. Y cuando vendimos esa casa que valía poquito dinero, el dinero se lo dimos a la iglesia. Pero nosotros cuando nos casamos, del momento que nos casamos, nunca tuvimos en nuestro corazón tener ahorros, ahorrar dinero. ¿Por qué no? Porque en Isaías 54, el Señor un día me dio una palabra
donde dice, alarga tus cuerdas, ensancha tu espacio, y dice, no seas escaso, y en hebreo dice, no ahorres. Esa palabra el Señor me dijo, no ahorres, yo te voy a dar todo lo que necesites. Es una palabra que el Señor me dio a mí. Yo no digo que es para ti, era para mí. ¿Qué significa? Mi esposa y yo no tuvimos ahorros, pero en febrero sentí que era el tiempo de comprar una casa. Se lo dije a mi esposa y dijimos los dos, amén, vamos a hacerlo. Porque lo sentí que el Señor me lo decía. Estaba orando y el Señor me dijo, la misma fe, hijo. Yo le dije, papá, me encantaría tener una casa. Y él me dijo, mira, la misma fe y la misma gracia que yo te he dado para todo, con esa misma fe y con esa misma gracia, y ahora oye esta palabra, y con esa obediencia, pídemelo. La gracia, la fe, la obediencia. Y le pedí al Señor que nos dé esa casa. Pero había un problema, no tenía ningún céntimo, no tenía. Entonces fuimos buscando consejos, sabiduría, a ciertos bancos, y me dijeron que no era posible, porque primero que no tenía ningún ahorro. De acuerdo, no tenía ninguna deuda, pero no tenía ningún ahorro. Entonces me dijeron también que ya era mayor de edad. Esos paganos endemoniados, imagínate, me decían a mí que yo era viejo, endemoniado. Y me dijeron que ya era mayor de edad, que no podía, que ya tenía 50 y pico años y que no podía tener ningún crédito. Entonces yo, orando otra vez, se lo dije al Señor. Y el Señor me dijo, pídemelo a mí. Te dije que me lo pides a mí. Y como son las casualidades provocadas por el Señor de la vida, fuimos a diferentes bancos y todos los bancos ni nos tomaron en serio. Es que no nos tomaron ni en serio. Si no tienes ningún céntimo ahorrado, ¿para qué vas a ir a comprarte una casa? Pero un banco, mejor dicho, un director de un banco, caímos en gracia, en favor, y se comportó muy bien con nosotros. Se comportó muy, muy bien con nosotros. Ahora muchos dirán, pastor, ¿qué banco era? Luego, si quieres, te lo digo. Y ese director del banco me dijo, señor pastor Cano, no sé por qué, pero usted me cae en gracia. Y me cae muy bien. Y me dijo, ¿sabe qué? Voy a hacer todo lo que sea posible en mis posibilidades de ayudarle. 3 días después me llamó y me dijo, señor Cano, ¿le puedo conseguir un crédito? Y pagará menos de lo que está pagando de alquiler. El crédito será menos que el alquiler. Ah, dijo, suena fantástico. Y me dijo, sí, pero necesitamos en total 125.000 euros. Y le dije, tranquilo, pan comido. Mi esposa, que estaba presente, dijo, ¿pan comido? ¿De dónde vas a coger 125.000? Dijo, tranquila, déjame hablar con el Señor. Y fui a orar. Y le pedí al Señor ayuda. Y el Señor me acordó de una cosa. Empecé a orar por el dinero y el Señor, no. Así no se ora, me dijo el Señor. Si tú eres fiel conmigo, yo lo seré contigo. Tenéis que saber una cosa, querido oyente. Yo soy el pastor Juan Cano y jamás he obligado a alguien a dar los diezmos. ¿Te puedo obligar a alguien a dar los diezmos? No. ¿Te puedo obligar a alguien a ofrendar? No. Nadie tiene el derecho ni de controlarte. Es una cosa entre ti y Dios. Yo no lo hago en la Iglesia Pasión por Cristo.
es una cosa entre el Señor y entre ellos. A los que entran en ministerio conmigo, a los más cercanos, a ellos cuando vienen a trabajar el primer día, le pregunto preguntas. ¿Miras pornografía? Ah, no, pastor, ¿qué va? No me importa sí o no. No, pastor. ¿Tienes algo escondido en tu vida que luego tienes que arrepentirte? No, tampoco. Y ahí también le pido, tú le diezmas ofrendas al Señor. Pero solo lo hago con la gente que ministra en la iglesia. A toda la otra iglesia Pasión por Cristo, yo no le pido que yo no le llamo, no lo obligo. Es una cosa entre ellos y el Señor. Pero yo lo practico. Y quiero que estéis atentos. Y el Señor me dijo, y porque tú lo practicas todo el tiempo, a lo mejor tú no tienes tesoro aquí en la tierra, pero quiero decirte que hay un tesoro en el cielo que te está esperando. Y el Señor me dijo, reclámame ese tesoro. Te daré los tesoros escondidos y los tesoros muy guardados, como dice Isaías 45, versículo 3. Entonces le pedí al Señor el dinero. Primero necesitábamos 45,000. Y yo dije, Señor, Padre, tú sabes que yo soy fiel en los diezmos, en las ofrendas, y que primero, antes que todo, porque el diezmo, solo es diezmo cuando el diezmo es lo primero. Cuando uno paga todo y a lo último el diezmo, eso no tiene la bendición del diezmo. No, solo lo primero de todo, eso tiene el diezmo, tiene la bendición del diezmo. Y quiero decirte, querido oyente, nadie te puede obligar, nadie te puede manipular para que tú le des. Nadie tiene derecho, nadie. Es una cosa entre ti y el Señor. Pero yo lo hago, yo, Pastor Juan Cano, y con mi esposa, mi familia, nosotros sí lo hacemos. Porque mi pregunta no es si es el Antiguo Testamento o el Nuevo, mi pregunta es si funciona. La pregunta es si funciona. Y ahora oye lo que pasó. Necesitaba ese 45,000 euros. ¿Y sabes qué? Un matrimonio de la iglesia vino con un corazón lindo y precioso y nos dio ese dinero. Yo me quedé sin palabras. Me quedé sin palabras. 45,000. Hicimos algo para el notario también, o ¿cómo se llama? El gestor, perdona, para que todo esté legal, que no haya nada, ningún dinero escondido, nada, todo legal. Fuimos a la gestoría y todo para que todo sea legal, delante de Hacienda, delante de todo. Pero me faltaban todavía 80. Y entonces vino el momento y del banco me llamaron y me dijeron, Pastor Cano, la próxima semana puede firmar la casa. Si tienes los 80, ya está, pan comido. Viene, firma y la casa es suya. Hemos preparado el notario, el abogado, todo está preparado. Ahora tienes que saber una cosa, que nos íbamos de vacaciones al próximo día, como familia. Y yo tenía 1,000 euros en mi bolsillo que iba a dar de diezmo, 1,000 euros que quería dar diezmo. Ahora tenéis que saber un secreto, y quiero que estéis atentos, queridos cristianos. Atención, y si sois pastores, atención, por favor. La iglesia tiene que diezmar en la iglesia. Y el pastor, de lo suyo y del diezmo de la iglesia, si quieres bendición, yo solo digo, tú haz, si lo quieres, hazlo, si no, tranquilo. Tú no estás bajo maldición, tú no estás bajo condenación, no. Tranquilo, tú estás bajo la gracia. Pero si quieres un más allá de bendición y lo haces bien, las cosas funcionan. La iglesia siempre tiene que diezmar en la iglesia. Si alguien en la iglesia Pasión por Cristo, donde yo estoy, no diezma aquí, sino en otra iglesia, yo me alegro que dé el diezmo, pero le pido que se busque otra iglesia, porque me ha deshonrado como pastor y como autoridad espiritual. Punto. Es una cosa en la Biblia, tranquilo, te lo puedo explicar otro día.
La iglesia, todos tienen que diezmar en su propia iglesia. Por eso, cuando alguien me llama y me dice, yo estoy en una iglesia y puedo diezmar en la radio, digo, no. En la radio, si no tienes iglesia, sí puedes diezmar en la radio, pero si tienes iglesia, no puedes. Tú diezma en tu iglesia. Cuando gente me dice, pastor, yo estoy en una iglesia, pero quiere dar mis diezmos a la radio. No, eso no se hace. Tú diezmas en tu iglesia. Así se hace. Si tú quieres ayudar a la radio, eso es una ofrenda, es otra cosa. Y yo tenía 1.000 euros para darlos. Pero si yo doy esos diezmos a la misma iglesia mía, entonces no es correcto. El Señor me dijo, la iglesia tiene que diezmar en la iglesia, pero tú como pastor tienes que darle a ministros con el mismo ministerio. Con el mismo ministerio pastoral, tú tienes que dar tus diezmos. Y como es tanto lo que tenemos, el Señor me dijo, no puedes darle toda la cantidad, porque si yo lo digo en público, lo que nosotros damos de diezmos ofrendas al mes, yo no sé, algunos caían patas arriba. Pero en este momento tenía 1.000 euros para dar de diezmo. Y antes de ir de vacaciones, yo quería dar los 1.000 euros de diezmo. ¿Qué hice? Llamé a un pastor y le dije, hermano, pásate a tomar un café. Y él dijo, ¿y por qué me voy a pasar a tomar un café? Dijo, pásate a tomar un café. Y él me dijo, ¿para qué me voy a pasar? Dije, pásate a tomar un café. Lo que él no sabía, que debajo de la taza había puesto yo el sobre con 1.000 euros de diezmo. Y el pastor no vino. Y me quedé con los 1.000 euros en la mano y me tuve que ir de vacaciones. En el libro de Deuteronomio dice que el diezmo, cuando se queda en tu casa, pudre tu casa, pero cuando sale de tu casa, bendice tu casa. Y yo le dije a mi esposa, tengo que dar los diezmos ya, porque necesitamos estos 80.000 euros. El domingo a las 2:15, mejor dicho, 2:14 de la mañana, me despierto y empiezo a orar, Señor, ayúdame con los 80.000 euros. Los necesito en 5 días. Necesito 80.000 euros. Y el Señor me toca el corazón y me dice, no tienes autoridad sobre ese dinero porque no has dado todavía los diezmos. Y dije, Señor, no, así no vale, no. Yo quise dar el diezmo, pero este cabezón no vino, este pastor. No, el Señor me dice, mientras tú tengas ese dinero, no tienes autoridad. Dije, vale, hoy por la mañana, domingo, voy a una iglesia y allí doy los diezmos. Ya está, se acabó el rollo. Fui a una iglesia y ahora sujétate. No levantaron los diezmos. No levantaron una ofrenda. Digo, esto es del diablo, esto es diabólico. Yo quiero dar mi diezmo, 1.000 euros, y no levantan la ofrenda. Me voy para afuera, dice mi esposa, ¿has dado el diezmo? Digo, ¿cuándo? Si no han levantado la ofrenda. Todo el domingo estaba preocupado. Señor, ayúdame con los 80.000. Y yo sentí un muro que no podía romper. De repente, el domingo por la tarde, quiero que estéis todos atentos. Quédate oyendo lo que os estoy diciendo ahora. Yo tenía los 1.000 euros en un sobre. Preocupado, porque yo quería darlo a un pastor. Y cuando estamos comiendo por la tarde en un sitio, el mismo domingo, se me acerca un señor mayor y dice, hola, ¿usted estuvo en nuestra iglesia? Dije, sí, estuve en la iglesia. Dice, yo soy el pastor. Y dije, uy, yo no le vi. Dice, sí, yo soy el pastor, pero yo estaba sentado atrás. Y cuando él se va, le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Ya que no he podido dar los diezmos, le voy a pagar la comida a esta familia. Me levanté, le dije al camarero, por favor, venga, yo quiero pagarle a esta familia, le quiero pagar la comida. El camarero me dijo, ¿le conoce? Dijo, no, muy bien, pero yo le quiero pagar la comida. Le pagué la comida, me senté en mi mesa y luego vino el pastor llorando. Y me dijo, ¿sabe, hermano? Me preguntó, ¿de qué iglesia viene? Dije, Pasión por Cristo, yo soy el pastor. Ah, dice, pastor, mire, yo quise invitar hoy a mi familia, a mi papá, a mi mamá, porque es su día, y no tenía dinero. Y fui al cajero y saqué 120 euros con mi tarjeta de crédito.
Y por eso le he invitado hoy. Y ahora usted viene y me bendice. Y dice, pastor, esto es un regalo del cielo, una gran bendición. Él lloró, yo lloré. Él se fue. Cuando él se fue, de repente el Señor toca mi corazón y me dice, esa es la persona a quien le tienes que sembrar el diezmo. Me levanté, fui al pastor, estaba su esposa, la familia, los hijos, los amigos, el papá, la mamá, y le dije, pastor, y le di 1.000 euros, un billete de 500, dos de 200 y uno de 100. Y le dije, ¿sabes, pastor? Tome, esto es para usted y su familia, porque es mi diezmo, y esto es de pastor a pastor, de ministro a ministro. Esto no es para la iglesia, esto es para usted. Esto es de ministro a ministro, de autoridad a autoridad. Y le dije, mira, ¿sabe por qué le doy billetes de 500, de 200, de 100? Y él me dijo, no. Y le dije, pastor, porque el Señor me habló hace unos meses y me dijo, el color que quieres cosechar es el color que tienes que sembrar. Y le di esos billetes. Cuando mi esposa y yo nos vamos al coche, entramos en el aparcamiento, cogemos el coche, estamos sentados atrás. De repente el Señor toca mi corazón y me dice, ahora pídeme los 80. Era domingo por la tarde. El lunes por la mañana hicieron la transferencia, 80.000 euros. Un amigo nuestro hizo una ayuda de 80.000 euros, que también todo con el gestor y todo limpio, para que no haya nada escondido, todo bien hecho, delante de Hacienda, todo. Él nos regaló 80.000 euros. ¿Sabes, querido oyente? Mire, yo no te digo que tú tienes que dar los diezmos. Yo no te digo que tú tienes que ofrendar, no lo digo. Pero quiero decirte de todo corazón que si lo haces bien, funciona. Si das los diezmos bien, funcionan. Si no quieres darlo, no lo des. Tranquilo. Si no quieres dar la ofrenda, no lo hagas. Pero si lo haces bien, dice el Señor, y yo abriré la ventana de los cielos y derramaré bendición en abundancia hasta que sobreabunde.